Todos tenemos miedos, a todos nos aterra algo. Aquí lo importante está en reflexionar y aceptar estos miedos, pero comprender también que si son algo que nos está limitando para llegar a ser las personas que queremos ser, a ser esa versión nuestra que tanto anhelamos, o alcanzar los objetivos que queremos alcanzar. Es un miedo limitante y tenemos que destruirlos. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Ríos y hoy voy a hablarles un poquito de cómo dejar estos miedos atrás, cómo cambiar nuestro enfoque y superarlos. Primero que nada, debemos entender qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar, porque puede que nosotros estemos en el punto A y queramos llegar al punto B y haya una serie de miedos que nos estén impidiendo llegar ahí. Puede ser primero que nada el miedo a intentarlo, como ya hablé en videos pasados. Tenemos que intentarlo, tenemos que perder ese miedo, porque muchas cosas maravillosas vienen de ese primer paso y el precio de intentarlo es mucho, mucho mayor, el costo. Entonces hay que intentarlo, hay que perder ese miedo a intentarlo. A lo mejor hay una serie de miedos subsecuentes a ese miedo inicial que nos impiden llegar al punto B, al punto que queremos, a donde están todos nuestros logros, todos nuestros objetivos. Y aunque realmente no es la meta final, ya que últimamente estoy convencido de que el camino es realmente la meta. Tenemos que disfrutar el camino, pero hay que superar esos miedos conforme nos vayan surgiendo, conforme nos vayan saliendo y conforme lo vayamos detectando en nuestro camino. Es por ello que debemos reconocerlos, enumerarlos, enlistarlos si es necesario y sentarnos 10 minutos a reflexionar por qué nos da miedo eso y por qué me da miedo las alturas. ¿Acaso alguna vez estuve en un lugar muy alto y casi muero? ¿O realmente porque vi una película en la que el protagonista saltaba un edificio muy alto y me dio vértigo? ¿Por qué me dan miedo las arañas? A lo mejor es porque tuve una experiencia con una araña que me marcó. O a lo mejor es simplemente porque vi un video de arañas que me pareció inquietante. No sé, hay que analizar la raíz de nuestros miedos, porque muchas veces están fundamentados en algo totalmente irrelevante y que al día de hoy no nos puede seguir definiendo. Y una vez reconocidos, tenemos que empezar a modificarlos, a cambiarlos, que es el punto número 2 del que quiero hablar. Cómo cambiar estos miedos, cómo cambiar el enfoque de estos miedos y perderles el respeto que les tenemos, porque así es como se fundamentan, se arraigan en nuestro cerebro con respeto. Y ojo, no estoy diciendo que no haya que respetar ciertas cosas, ciertos miedos que naturalmente deberíamos tener. Pero hay algunos que son insignificantes y debemos primero quitarles el respeto. Entender que no nos dominan, que no nos controlan. Y hay una serie de ejercicios para esto, sobre todo de programación mental, en la que le voy a plantear un caso. Imagínense que están en una pantalla, en un cine. Están ustedes sentados viendo alguna situación relacionada a ese miedo. Todo es imaginario. Todo es imaginario. Entonces se encuentran ustedes sentados viendo una película en la que se reproduce una escena donde están con ese miedo. Están conviviendo con ese miedo, ya sea, no sé, serpientes, por ejemplo. Lo que tienen que hacer es repetidamente minimizar esa pantalla, entender que esos miedos no son tan importantes y, por el contrario, maximizar una pantalla positiva. A lo mejor, ¿qué es lo más grave que te puede pasar si te encuentras con una serpiente? Nada, a lo mejor no te pela. A lo mejor, en el peor de los casos, te muerde un poco y resulta que no es venenoso. No hay problema. Sigues con tu vida. Y te das cuenta a raíz de eso que es un miedo estúpido. Tienes que hacer mucha introspección y una serie de ejercicios justamente mentales, como ya les digo, para minimizar estos miedos. Y así como de pequeños nos dan miedo ciertas cosas, ¿por qué? Porque no teníamos relacionada esa experiencia con experiencias pasadas. Deshacernos de ellos y tratar de vivir un poco más
abiertos, más infantiles hacia ciertas perspectivas. A un niño no le da miedo hablar en público, a un niño no le da miedo llorar, a un niño no le da miedo lanzarse de una resbaladilla, de un tobogán. ¿Por qué? Porque no tiene el fundamento detrás de ese miedo. Ahora bien, el segundo paso es intentarlo, aunque no sea perfecto. Intentar aquello que te va a acercar a ser una mejor persona, aunque no sea perfecto. Y no necesariamente una mejor persona, directamente. Me explico. A lo mejor le tienes miedo a las alturas, le tienes miedo a tirarte de un paracaídas. El hecho de hacer esa acción que te da miedo te va a desbloquear un nuevo panorama mental mucho más amplio del que antes tenías. Te vas a creer capaz de hacer todo lo que tú te imagines, todo lo que tú quieras. Tenemos que exponernos también a estos miedos voluntarios, a estas incomodidades voluntarias y lidiar con nuestros miedos de la mejor manera, viéndolos a la cara, sabiendo que no nos dominan y enfrentándolos. El paso más sencillo es intentarlo. Inténtalo. De la manera que tú quieras. Puede ser sencilla, puede ser un poco más elaborada, pero entiéndelo, entiende todas sus perspectivas, todos sus ángulos que rodean ese miedo, después de haber entendido por qué te da miedo, y vas a ver que no te va a dominar nunca más. Y ahora quiero compartirles una estrategia basada en la ciencia que a mí personalmente me ha funcionado mucho, y es el hecho de no pensar y saltar. Cuando más miedo tengas de hacer algo, simplemente salta, no lo pienses, no lo racionalices, no te esperes 5 segundos, porque en esos 5 segundos vas a pensar en todo lo negativo que puede pasar si saltas. Y créanme que al principio es muy difícil, pero una vez que te acostumbras a saltar aquí, saltar allá, saltar en esta otra situación, es muy poderoso la sensación que sientes, que tienes, el cómo te crees capaz de dominar ese miedo que antes te consumía, te tenía tanto tiempo dándole vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza. Simplemente el hecho de saltar elimina todo pensamiento negativo. Y la acción imperfecta es mejor que el pensamiento perfecto. Tú puedes hacerte ideas en tu cabeza todo el día, todo el tiempo que quieras, pero mientras no saltes, mientras racionalices, no vas a ver qué es lo peor que puede pasar. Y como ya decía, lo peor que te puede pasar es lo peor que alguna vez ya te ha pasado. Los escenarios imaginarios que te planteas en tu cabeza nunca van a pasar. Nunca van a pasar. Entonces inténtalo, salta. Cuenta 1, 2, 3, pero ¿qué crees? Que en el 2 ya saltaste. En el 2 ya estás haciendo la acción que querías hacer. Y esta técnica está basada en la ciencia porque justamente no le das opción a tu cerebro, no negocias con tu cerebro para racionalizar y pensar en todas aquellas consecuencias negativas, y sirve no únicamente para los miedos, sino también para romper, ojo, a base de fuerza de voluntad muy, muy exhaustiva, esta barrera inicial que tenemos al hacer ciertas cosas. También puede ser al levantarte en las mañanas, no lo pienses, lánzate a la cama, tírate, ve a apagar la alarma y ya, no racionalices, no pienses, pero hazlo lo más rápido posible, porque no tenemos que dejar a nuestro cerebro racionalizarnos y pensar todo lo que nos puede pasar. Deja eso de lado, tú simplemente actúa, salta. Y eso me lleva al siguiente punto, que es aprender y ser humilde. Vivimos rodeados, sobre todo en esta época tan mediática y de tanto estímulo en redes sociales, de factores que no nos llevan a nada bueno, de andar scrolleando todo el día, andar distrayéndonos todo el día, y nos están bloqueando de una verdad muy importante, que es nunca dejar de aprender. Siempre tienes que aprender, y hay muchísimas maneras de aprender. Está la parte teórica, está la parte empírica, está la parte realmente técnica y práctica, y cualquiera de estas es válida. Obviamente tiene que haber un balance, te tienen que complementar de buena manera, pero aprende y siempre mantente humilde. Siempre mantente humilde, porque ¿qué crees? Que hay gente que ya está en tu situación, el de miles de años atrás. La historia
ha plasmado varios escenarios que ya han pasado y que a lo mejor a ti te tocan pasar en este momento. Entonces tienes que tener la humildad para aprender de las experiencias de los demás. Y yo antes pensaba que nadie podía aprender en la cabeza ajena, nadie podía aprender de experiencias ajenas. Y es un pensamiento muy estúpido, porque el sabio es aquel que aprende de los errores de los demás. Es inteligente aprender de tus errores, pero es más sabio aprender de los demás. Entonces, pregúntale a la gente por qué ha fallado en ciertas situaciones, cuáles son sus miedos, cómo los ha superado. Investiga, lee, cultívate, porque muchos de los problemas ya están resueltos por gente que ya los vivió. Entonces, mantente siempre abajo y trata de mirar hacia arriba a las personas que están allá y que ya lograron lo que tú quieres lograr. Nunca dejes de aprender, es lo peor que puedes hacer. Además, si dejas de aprender, nunca vas a llegar a ser un referente en tu área, en tu sector. Nunca vas a poder llegar a donde quieres llegar. Y es algo muy triste y muy negativo, porque no vas a poder inspirar a los demás desde tu figura de relevancia, de autoridad en ese sector. No vas a poder inspirar a las futuras generaciones, a los jóvenes, a que quieran construir algo igual de poderoso de lo que tú estás construyendo, porque sigues construyéndolo. Entonces, esta es una de las ventajas de vencer el miedo, el inspirar a los demás. Porque, como ya decía, mucha gente ya venció muchísimos miedos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y esas personas tienen ahora el rol objetivo de inspirar a los que le siguieron el camino. Y tú tienes que volverte una persona de luz, iluminación, inspiración para todas aquellas personas que se encuentran perdidas en lo que tú estás construyendo. Tienes que inspirar. Y no me voy a cansar de decirlo, porque ¿de qué nos sirve llegar a ser una figura de relevancia, de autoridad, a conseguir muchas de las cosas que queremos conseguir, si no podemos compartirlo con el mundo, compartir nuestras vivencias, nuestros caminos, y incitar a que haya un crecimiento por parte de las generaciones que están por venir? Así que aprende, inspira, sé humilde, pero sobre todo, inténtalo, identifica los miedos, inténtalo y cambia ese enfoque para que no te vuelvan a dominar nunca más. Eso fue todo. Nos vemos en el que sigue. Gracias.